La vasectomía es un procedimiento quirúrgico ambulatorio que tiene como fin cortar los conductos deferentes en el hombre para impedir el paso de espermatozoides que se producen en el testículo y que a través de un tubo que se llama el conducto deferente van a llegar hasta las vesículas seminales y van a unirse con el semen que se produce en las vesículas seminales. En general es una cirugía considerada de muy bajo riesgo. Se hace a través de una pequeña incisión que se hace en el escroto, una incisión de más o menos 1 centímetro, y a través de ese orificio que se hace se busca cada uno de esos conductos deferentes, uno de cada testículo, y se secciona más o menos 1 centímetro de esos conductos. Es un procedimiento que, digamos que aun cuando es de bajo riesgo, pues puede producir o tener algunos efectos secundarios como inflamación, dolor testicular, formación de granulomas, que son como unas bolitas que se podrían formar en el punto donde uno corta, donde secciona el conducto. Puede haber infecciones como en cualquier cirugía donde uno haga una cirugía, sí, como en cualquier procedimiento quirúrgico. Básicamente eso. Bueno, y un porcentaje de recanalización de más o menos el 0.5%. ¿Qué quiere decir esto? Que la vasectomía no es 100% efectiva, pero sí es más o menos 99.5% efectiva. Esa es la manera de hacerla. Yo creo que son pocas las técnicas quirúrgicas que hay, todas se hacen digamos, a través del rafe escrotal, seccionando los conductos deferentes. Los beneficios de la cirugía, pues simplemente es buscar la infertilidad, que el paciente quede azoospermico, es decir, que no tenga espermatozoides en el semen. Uno se dará cuenta de esto cuando al cabo de unos 8 o 10 días el paciente reinicie su vida sexual. Él tiene que tener relaciones sexuales frecuentes, tiene que tener relaciones sexuales con planificación familiar porque todavía puede embarazar. Entonces debe tener más o menos unas 30 eyaculaciones, sea mediante masturbación o relaciones con planificación. Cuando termine esas 30 eyaculaciones debe hacerse un espermograma, que es un examen del semen, y si en ese examen no hay espermatozoides, pues ya puede dejar de planificar. Y los riesgos pues son quizás las complicaciones más frecuentes, ¿no? Que haya sangrados, formación de hematomas, dolor testicular. Pero el más importante, lo que más importante me parece a mí es que el paciente realmente esté decidido a hacerse la vasectomía. Si el paciente está yendo porque la esposa le dijo o porque la novia simplemente no va a estar con él porque si no se hace la vasectomía pues no van a tener vida sexual, pues no, esas no son las razones. Uno como hombre tiene que estar seguro de que realmente no quiere tener hijos o no quiere tener más hijos. Entonces, si uno no está seguro de eso, es mejor no hacer el procedimiento. Ya el resto de las cosas pues serán, digamos, relacionadas con la cirugía. Antes de cirugía, el paciente pues, debe ir a la consulta con el urólogo. La consulta debe ser una consulta abierta, franca, donde él realmente manifieste su deseo de no tener más hijos o si no tiene hijos, de realmente nunca más tener hijos. Por eso yo creo que debe ser una cirugía realizada a conciencia, tranquila y probablemente, aunque no es una obligación, sea hecha en pacientes que no sean tan jóvenes, porque pues uno tiene en consulta pacientes de 18, 19 o 20 años que hasta ahora están o saliendo del colegio, en la mitad de la universidad o recién graduados y pues piensan que esa decisión de hacer la vasectomía ya es una decisión pues una buena decisión y realmente no lo es cuando uno es tan joven. Lo otro que hay que tener en cuenta pues son los estudios que se ven. Bueno, antes de la cirugía no se debe hacer ningún estudio, no es, digamos, imperativo hacer ningún examen. La cirugía se hace normalmente bajo anestesia local, pero si el paciente es muy nervioso y piensa que no lo va a tolerar, se puede hacer bajo sedación, así como hacen endoscopias digestivas o colonoscopias. Con la misma manera de sedar al paciente se puede hacer la cirugía sin ningún problema. Después de la cirugía, el paciente debe guardar reposo.
unos 3 días, debe luego empezar la vida sexual más o menos a los 8 o 10 días, cuando ya puede hacer ejercicio también, cuando ya pueda salir a montar en bicicleta, moto, correr, jugar fútbol, ya puede iniciar su vida sexual. Y como lo dije ahora, pues debe tener más o menos unas 30 eyaculaciones, todo el tiempo planificando o masturbándose para que cumpla todas esas ese número de eyaculaciones y luego puede hacerse el espermograma, que es el estudio más importante. Si el examen no sale del todo como el urólogo lo espera, es decir, que todavía sale algo de espermatozoides, con mayor razón el paciente tiene que asistir a esa consulta para que analice en conjunto con el médico si debe repetirse el examen un tiempo después o realmente tiene un número suficiente de espermatozoides para pensar que el paciente se recanalizó en alguno de esos 2 tubos que seccionaron, o sea que ese 0.5% de inefectividad, digamos, salió a flote, y entonces es factible que pueda ser llevado a cirugía nuevamente para, pues, tal vez volver a hacer la vasectomía en ese sentido. Esos son los estudios que se hacen. La vasectomía en general no tiene efectos secundarios a largo plazo. Los efectos que hay son los que ya hemos nombrado: dolor, sangrado, inflamación. El efecto a largo plazo más frecuente podría ser quizás el dolor testicular, y es muy poco frecuente que suceda. Digamos que no es una condición que debe poner en duda el paciente como para hacerse o no la cirugía. Los efectos a largo plazo pues son pocos, nada tienen que ver con la parte sexual. Es decir, a mí me parece que la cirugía de la vasectomía hace que el hombre tenga una vida sexual más tranquila, porque ya no tiene que estar pensando en si la esposa o la pareja está planificando o si él tiene que usar un condón. Simplemente van a tener una vida sexual mucho más placentera y más tranquila. La vasectomía puede ser reversible en cualquier caso. Es decir, todo paciente que se haga una vasectomía puede ser llevado a vasovasostomía. La vasovasostomía es la cirugía para reversar esa vasectomía. Lo que pasa es que sí es un procedimiento mucho más complejo. La vasectomía pues es una cirugía sencilla donde simplemente uno tiene que cortar el conducto. Pero para hacer una vasovasostomía sí necesita primero un urólogo que tenga experiencia en hacer ese procedimiento. Y segundo, debe de ser hecho en un lugar donde tengan un microscopio o el urólogo use unas lupas especiales o en general un microscopio para volver a unir esos tubos que uno seccionó un tiempo antes. Y pues son tubos que tienen unos diámetros muy pequeños y por eso tiene que usarse el microscopio. La posibilidad o el porcentaje de volver a embarazar después de una vasovasostomía depende también del tiempo en que se haya hecho la vasectomía. No es lo mismo que yo tome la decisión de hacer una vasovasostomía al mes de la cirugía, al mes de la vasectomía, que hacerla 5 o 7 u 8 años después de la cirugía. Entonces todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Pero en general cualquier paciente que se opere puede reversar su cirugía por la razón que él crea que pues, es importante para él.